28, la frecuencia de la familia hispana. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Como siempre, la mejor y cordial bienvenida. Un día extraordinariamente importante en todo el recorrido del año. Hoy estamos llegando a nuestro punto final en nuestro parashá número 54, último parashá de todo el ciclo anual de parashot, desde el libro de Bereshit hasta el libro de Devarim, cerrando en el capítulo 34. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento muy especial a todos y cada uno de ustedes, amigos, hermanos, quienes permanentemente, fielmente han estado acompañándonos durante el ciclo de un año. Es extraordinaria la jornada. Quien lo creyera, un año, día tras día, momento tras momento, escudriñando la palabra, conociendo, aprendiendo la palabra, amando la palabra y viviendo la palabra. Así es que en el cierre de nuestra jornada, en nuestro parashá 54, el tema propuesto es Betzot HaParashá, la bendición. Esta es la bendición. Y en esta porción del libro de Devarim, Deuteronomio, acompáñeme por favor en el capítulo 33. Hoy cerramos con capítulo 33 y capítulo 34. Capítulo 33, básicamente, Moshe hace una labor que casi todos los patriarcas hemos visto, desarrollan, ¿cuál es? Bendecir a sus hijos. Moshe ahora bendice a sus hijos espiritualmente hablando, a las tribus de Israel. A cada uno de ellos les entrega una palabra profética y vamos a mencionar la importancia de esta palabra profética. Y finalmente en el capítulo 34 vemos que ha sido una jornada extensa en los últimos minutos en la vida de Moisés. Así es que Moisés en el capítulo 34 sube precisamente al monte de Nebo y es allí donde viene su punto final. Vamos entonces a desarrollar estos aspectos interesantes y mencionaremos algunos datos extremadamente importantes también. Recordemos que estamos cerrando nuestra jornada de tabernáculos, la semana de Sukkot. Y en la semana de Sukkot, 7 días, vimos Levítico 23, los días de celebración respecto de Sukkot. Y al cerrar en el día séptimo, entonces cerramos Sukkot, pero viene el día octavo. Este día octavo es muy importante, mis amados hermanos, porque en el día octavo, conocido como el día de Shemini, ese día también lo conocemos con el nombre de Simchat Torah. ¿Qué significa esta expresión? Simchat Torah significa, preste mucha atención, que justo en el día octavo leemos y cerramos, finalizamos la jornada, el ciclo anual de Torah en el capítulo 34, con la muerte y sepultura de Moisés, capítulo 34, verso 12, cerramos el ciclo, es decir, no va más, terminamos. Pero miren lo importante de Simchat Torah. Simchat Torah inmediatamente nos dice que con alegría de la Torah, que es lo que significa la palabra Simchat Torah, alegría de la Torah, inmediatamente al cerrar el ciclo anual de Devarim, toda la Torah, inmediatamente damos comienzo al nuevo ciclo de Parashá para todo el año. Los parashot, los siguientes 54 parashot de todo el año. Es decir, repito, cerramos Torah en Devarim 34:12 y damos comienzo en Bereshit 1:1, Génesis 1:1. Ese es el día de Simchat Torah. Así es que hemos tenido unos tiempos especiales y yo he tomado un tiempo para poder hacer este cierre en el día de hoy. Así es que mis hermanos, acompáñenme, repito, al libro de Devarim en el capítulo 33. Observen, lo voy a leer en dos versiones, la versión Reina Valera y lo voy a leer también en la versión Nazarita. Atención, esta es, capítulo 33, verso 1, esta es la bendición con la cual bendijo Moshe, varón de Dios, a los hijos de Israel antes de que muriese.
En la versión nazarita lo dice de la siguiente manera. Esta es la bendición con la que Moshe, el hombre de Elohim, se despidió de Israel antes de morir. Observen, puntualmente quiero hacer una pequeña apreciación aquí en la versión en hebreo, la versión nazarita, ¿cómo lo podemos leer? Lo voy a repetir. Esta es la bendición con que Moshe, el hombre de Elohim. ¿Cómo es importante esta expresión? Porque recordemos que la palabra Elohim, cuando mencionamos a Elohim, todos entendemos en la palabra Elohim como Dios, el Dios todopoderoso, Elohim. Pero es interesante notar, mis queridos hermanos, que la palabra Elohim es una palabra polivalente. ¿Qué significa eso, pastor? Que es una palabra polivalente. Una palabra polivalente es una palabra poli, muchos, valente, valores. Es decir, que tiene varios significados. Ese tipo de palabras polivalentes las podemos encontrar con mucha frecuencia en nuestro lenguaje español. Hay palabras que pareciera ser que tienen una misma escritura o un mismo sonido, pero sin embargo representan momentos o circunstancias diferentes. Este es el mismo caso de la palabra Elohim. La palabra Elohim es muy importante porque esta palabra no solamente nos representa al Dios Todopoderoso Elohim, sino que también representa a jueces. Los jueces son llamados, lo vimos en diferentes parashá, los jueces también tienen ese nivel o esa categoría de Elohim, no en cuanto a que sean como Dios, sino en cuanto a un nivel especial, un nivel elevado. Y finalmente también representa a un líder. Entonces, la palabra polivalente Elohim, que habla de Dios, que habla de jueces o habla de líderes. ¿Y aquí por qué hago referencia a este punto? Porque en esta versión, en el capítulo 1, cuando la leemos, esta es la bendición con la que Moshe, el hombre de Elohim, pareciera ser que nos está hablando de que Moisés es Elohim. O por lo menos así muchos lo han querido interpretar, pero por favor tengamos presente, repito, esta palabra tiene en este caso tres valores. El nombre de Dios, el nombre de los jueces o el nombre de los líderes. Y aquí nos está hablando de un gran líder. ¿Quién es este gran líder? Moshe. ¿Quién es Moshe? El gran profeta, el hombre de Dios. Moshe es un hombre de un nivel elevado, tal cual no ningún otro como él, ni antes ni después. El nivel profético, el nivel espiritual, la conexión viva, permanente de Dios con el Eterno, es solamente en él que la hemos podido encontrar en todo el texto bíblico que estamos desarrollando. Entonces Moisés, ese principio de fe fundamental que lo determina, su emuná, su perseverancia, su entrega incondicional, absoluta al cumplimiento de la palabra, lo coloca en una posición como el mayor, repito, de los profetas hasta el momento y aún después de su partida, el máximo y el mayor de los profetas. También lo encontramos con otro nombre como el Padre de los profetas. Y el Padre de los profetas queriendo significar, repito, que es dentro del propósito de Dios, dentro del nivel profético, Moshe, tiene entre todos el nivel más elevado. También hablamos de Moshe como el maestro de todos los profetas, repito, antes de él y aún después de él, como la persona que tiene el nivel más elevado que la humanidad ha podido desarrollar hasta nuestros días. Es decir, porque vemos cómo en la vida, en la historia de Moisés, encontramos a un Moisés absolutamente conectado, que ninguno como él puede conocer tan de cerca, tan permanente, la comunión y la comunidad con Dios como él lo ha logrado hacer. Muy bien, ahora, es importante tener presente, mis amados hermanos, que en la vida de Moisés viene el proceso de partir. Y la preocupación más importante que Moisés tiene en todo el proceso que hemos visto después de esos 40 años en el desierto es pasar a este pueblo lo hemos mencionado en muchas ocasiones, de dura cerviz y llevarlos ¿a dónde?
hacia la tierra prometida. Una tierra prometida que, entre otras cosas, él, Moisés particularmente, pidió de manera especial, si puedo utilizar esta expresión, suplicó al Padre Eterno que le permitiera incluso pasar al otro lado del Jordán y él entregar en esa tierra prometida al pueblo de Israel. Sin embargo, sabemos cómo puntualmente el Padre Eterno no lo permite y con una voz muy textual le dice: no insistas porque no vas a pasar. Así es que, ¿qué hace Moisés, el profeta, el hombre de Dios, el hombre con el nivel más alto que alguna vez un ser humano haya podido alcanzar? Pues ahora hace lo que, repito, los patriarcas como Abraham, como Isaac, como Jacob nos han enseñado a hacer. ¿Cuál es? Bendecir al pueblo. Y vemos cómo entonces dice en el verso 1, verso 2, Yahweh vino desde el Sinaí, brilló sobre ellos desde Seir, apareció en el monte Parán y se acercó desde Ribot Kedosh, centellando sobre estos relámpagos en su diestra. Y empieza el proceso de bendecir a cada uno de los líderes del pueblo de las 12 tribus. Recordemos cómo Jacob particularmente, usted recuerda muy bien esto, cómo Jacob también bendijo a cada uno de sus hijos, los hijos de Israel. Luego también recordamos cómo Jacob a su vez bendijo a quienes fueron sus nietos, los hijos de José, Manasés y Efraín. ¿Recuerdan esto? Y posteriormente en esa bendición los adopta como sus hijos. Un punto muy importante que ya estudiamos, los adopta como sus hijos y a su vez ellos pasan a ser parte precisamente de las 12 tribus de Israel. Vemos cómo en el verso 6 dice la palabra, vamos al verso 5. Entonces él se hizo rey en Jerusalén cuando se reunieron las cabezas del pueblo juntos con las tribus de Israel. Que viva Rubén y no muera, aunque sean pocos sus números. Y dijo esto a Judá: Yahweh la voz de Judá y restaurando a su pueblo, aunque sus propias manos luchen por él, ayúdalo contra sus adversarios. No voy a detenerme realmente en la lectura. Usted puede, por favor, hacer este ejercicio en casa. ¿Cuál fue la bendición que puntualmente entregó Moisés a cada una de las tribus? Rubén, Judá, Leví, Benjamín, Yosef, Zebulón, Isaacar, Gad, Dan, Neftali, Aser. Por favor, hágalo usted en casa, porque quiero concentrarme en nuestro cierre, en nuestro final del ciclo de Parashá. Quiero que nos concentremos, por favor, en el capítulo 34. Este capítulo 34 es extremadamente importante, repito, porque nos va a hablar de lo que es los últimos ya segundos de vida en el tiempo de Moshe. Y en este tiempo de Moshe vemos las últimas palabras que él nos entrega y vemos también cuál es la situación de la manera como el Padre Eterno se encarga directamente de el momento de su muerte. Veámoslo entonces, por favor. Capítulo 34, verso 1, dice la palabra: Moshe subió desde las estepas de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, frente a Jericó, y Yahweh le mostró todo el país. Atención, este es un punto extremadamente importante y muy especial. Nosotros podríamos considerar que realmente Moisés nunca logró pisar la tierra prometida. Vemos nosotros cómo en este ejemplo o en este texto del capítulo 34 nos dice que Moisés subió. Atención, por favor, dígalo conmigo, subió. Esta expresión subió es muy importante porque subir siempre nos indica ir a un nivel más alto. Subió de los campos de Moab. Recuerden, por favor, qué pasó. Las historias de los campos de Moab son historias impresionantes. Recordemos que en Moab apareció el profeta que había sido contratado para maldecir a Israel. Recordemos que en Moab se presentaron las circunstancias de pecado del pueblo de Israel después de haber logrado conquistar unas tierras y derrotar a unos reyes. Enriquecieron grandemente,
permanecieron por primera vez, se establecen en las tierras como punto permanente de habitación. Recordemos que ellos fueron siempre itinerantes durante muchos 40 años de lugar en lugar. 42 puntos diferentes pisaron el pueblo de Israel en la travesía de 40 años. Ahora, se establecen en la tierra de Moab, pero allí en Moab se suceden muchas adversidades, específicamente de pecado, de idolatría, de fornicación, de los más graves pecados que Israel había vivido, se sucedieron precisamente en Moab. Y vemos que en el monte Moab, en los campos de Moab, Moisés sube al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está frente a Jericó, y le mostró Yahweh toda la tierra de Galaad hasta el Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudades desde las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Yahweh: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Podríamos pensar por un momento, repito, que Moisés físicamente no pisó esa tierra. Sin embargo, el Padre Eterno le permite ir a un nivel alto y desde esa posición con toda facilidad. Recordemos que aunque Moisés era un hombre de 120 años, recordemos que tenía absoluta claridad, visión 20/20, una claridad absoluta en sus ojos y además una poderosa vitalidad en su cuerpo. Y desde esa altura, desde esa posición del monte Nebo, vemos cómo Moisés puede observar al norte, al sur, al este y al oeste todo el entorno de cada uno de los lugares que habían sido prometidos al pueblo de Israel. Ahora, es interesante y hasta allí podríamos considerar, repito, que evidentemente Moshe no pisó físicamente lo que es al otro lado del Jordán, la tierra prometida. Pero recordemos que el pueblo de Israel, cuando estuvieron a punto de pasar y estaban en Moab, recordemos que la tribu de Rubén se establecieron antes de pasar el Jordán y tomaron territorios de allí, que esas tierras posteriormente pasaron a ser lo que hoy conocemos como Israel. De tal manera que si lo vemos desde esa óptica, evidentemente podemos concluir que Moisés sí estaba parado en lo que era la tierra prometida. Es muy interesante esto, hay que mirarlo a la luz del mapa en la geografía, pero aunque en ese tiempo, repito, no era el territorio de la tierra prometida, posteriormente ese territorio se extendió porque recordemos que 2,5 tribus permanecieron a este lado del Jordán y se establecieron allí. ¿Por qué? Porque tenían abundancias de ganado y era una tierra extraordinariamente propicia en pastos precisamente para el cuidado de esos ganados. Por lo tanto, esa tierra de Israel finalmente se absorbe, se une y se establece una sola región. Muy bien, en ese proceso y en ese orden de ideas, veamos cómo se cumple la promesa. Una promesa que Yahweh, el Padre Eterno, había entregado desde el tiempo de Abraham. Recordemos que Abraham, el padre de la fe, por primera vez habla, escucha y se comunica con el único Dios todopoderoso. Sale de una tierra de idolatría, de una tierra de costumbres, y el Padre Eterno lo llama y lo invita y lo dirige por un camino hacia una tierra de promesa. Y finalmente, después de la promesa con su hijo Isaac, el hijo de la promesa, le dice que toda la tierra y todas las familias y todos los lugares que él visite pertenecerán a su pueblo. De tal manera, mis amados, que ahora en este mismo momento se ha cumplido la promesa que el Padre Eterno entregó desde Abraham, desde Isaac, desde Jacob, Israel, a las 12 tribus, y ahora aquí se ha cumplido dicha promesa. Vamos pues al capítulo 34, verso 5. Y murió allí Moisés, siervo de Yahweh, en la tierra de Moab,
Por favor, subraye en la tierra de Moab. Repito, porque en la tierra de Moab se presentaron uno de los más grandes problemas en calidad de pecado sobre la vida de Israel. Pero es justamente allí, en aquel lugar, donde hoy, en este mismo instante, estamos anunciando del verso 5, la muerte, oficialmente, la muerte de Moshe, siervo de Yahweh, en la tierra de Moab, conforme al dicho que el Padre Eterno había dado. Y observen el verso 6. Y lo enterró en el valle. ¿Quién lo enterró? No lo enterró el pueblo, no lo enterraron las tribus, los líderes, los jueces, las familias. No. Dice la palabra, y lo enterró. ¿Lo enterró quién? Dios Padre Eterno, directamente el Padre Eterno. Lo colocó en un lugar de reposo donde absolutamente nadie, hasta nuestros días, conoce ni se sabe el punto, el lugar donde reposa el cuerpo, el cuerpo, los huesos de Moisés. Solamente Dios Padre Eterno conoce y establece ese lugar. Ahora, ¿por qué se sucede esto? Porque evidentemente si hoy conociésemos físicamente el lugar donde estaría la tumba, si puedo usar esta expresión, donde mora Moisés, pues sería posiblemente hoy el lugar de mayor idolatría en el mundo entero, toda vez que conocemos y reconocemos ese nivel alto como ningún otro ser humano ha llegado a tener, cual es el Moisés. Ahora, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor. Recordemos que en este Bet Peor, repito, fue donde sucedieron todas estas circunstancias gravísimas del pueblo de Israel. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. Más claro, por favor, la Torá siempre puntual, siempre con absoluta claridad. Miles de gentes han ocupado paso a paso, milímetro a milímetro, sobre todas estas montañas, sobre todos estos terrenos, y han pretendido mostrar en una y en otra ocasión que han encontrado el lugar de la tumba de Moisés. Pero hasta el día de hoy, dice la Biblia, nadie, absolutamente nadie conoce el lugar de su sepultura. Verso 7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y allí se cumplieron los días de lloro y de luto de Moisés. Hasta allí entendemos el cierre, y aquí termina la historia escrita por Moisés respecto de lo que es la Torá. Esos primeros 5 libros de la Biblia, extraordinario, un manual de instrucciones, un manual de vida. Pero preste atención, por favor, porque como mencionamos hace un momento, no todo termina acá. Tal vez podríamos decirlo en una frase mejor: apenas esto comienza. Apenas cuando llegamos al punto final de lo que escribe Moisés, dirigido como la voz viva del Padre Eterno, pues a partir de este punto del verso 8, realmente es que va a empezar ahora toda la historia de nuestros pueblos hasta nuestros días. Verso 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moshe había puesto sus manos sobre él. Por favor, subraye puntualmente este punto tan extraordinariamente importante. Ahora vamos a desarrollar la historia del sucesor, si podemos entre comillas utilizar la expresión el sucesor, por lo menos quien daría continuidad a todo este proceso, quien es llamado Josué, el hijo de Nun. Dice la palabra que Josué recibió de Moisés, mediante la imposición de sus manos, el espíritu de sabiduría. Recuerden, esto es muy importante. Dice, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Yahweh mandó a Moisés. Y nunca más, por favor, preste atención al verso 10, nunca más se levantó
profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Yahweh cara a cara. ¿Puede usted, por favor, subrayar este texto? Lo voy a leer nuevamente en el verso 10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moshe, a quien haya conocido a Yahweh cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Yahweh le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Si usted observa, mi amado hermano, con detenimiento, el verso 11 y el verso 12, final de la Torá en el capítulo 34, lo que desarrollan allí en el texto es precisamente un momento de honra, un momento de reconocimiento, un momento de gratificación, un momento de exaltación, un cierre poderoso de parte de Dios sobre la vida de su siervo Moisés. Léalo detenidamente y observe cada palabra, porque vemos cómo allí en el verso 11 y 12 se reconoce, sin lugar a dudas, el arduo trabajo, la perseverancia, la humildad, la sencillez, el carácter, la actitud del ministerio en este hombre llamado Moisés. Veámoslo nuevamente, dice el verso 11, nadie como él en todas las señales y prodigios que Yahweh le envió a hacer en la tierra de Egipto. Aquí vemos a un hombre lleno del corazón de Dios en obediencia, en sujeción, sin contrariedad, con absoluta entrega y responsabilidad. Estos versos 11 y 12, sin lugar a dudas, nos muestran un marco maravilloso de una persona que ha tenido todo el corazón única y exclusivamente para reconocer quién es Dios, el único Dios todopoderoso. Y dice, para hacer en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder, en los hechos grandiosos, vemos cómo Moisés, dirigido por la mano de Dios, recuerden, esa mano extendida, esa mano poderosa, vemos cómo Moisés realizó, sin lugar a dudas, eventos sobrenaturales, vivió momentos extremadamente importantes que son los que nos llenan hoy de la emuná con la que nosotros podemos vivir. Es decir, que en medio de los enemigos, en medio de los ataques, en medio de todo acoso, aún de las selvas, del hambre, de la escasez, de los conflictos cualquiera que fuesen, enemigos propios y no, vemos cómo los hechos que Moisés realizó fueron siempre absolutamente, dice la Biblia, hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Es decir, mis amados hermanos, que cada paso, cada palabra, cada acción, cada momento que hemos escudriñado a lo largo de toda la Torá, en cada uno de sus libros, en cada uno de estos parashot, nos muestra a los hombres de fe, a los hombres de Dios, pero particularmente desde el mismo momento de su nacimiento, salvado de las aguas, empezamos a ver una historia sobrenatural en cada paso que Moshe dio, desde el momento en que en aquella zarza ardiente él tiene ese encuentro y habla con Dios, desde ese mismo momento, y sin mencionar lo anterior, por supuesto, pero vemos que a partir de ese momento Moshe tiene un cambio de vida radical, absoluto y verdadero. Y viene entonces el proceso en el que todo cuanto hace, aún cometiendo algunos errores propios de la humanidad, lo llevan día tras día, momento tras momento, crisis tras crisis, a subir y a subir y a subir y a subir hasta un nivel tan extraordinariamente elevado que llegó a convertirse, repito, en el hombre más extraordinario que nunca jamás haya existido hasta nuestros días. Mis amados,
Esa es la importancia que tenemos de conocer la apasionante historia de Moisés. Porque así como Moisés, sabemos, nosotros que sabemos en nuestro corazón, que así como Moisés, también en esa importancia viene para nosotros, ¿quién? El Mesías, Yeshua HaMashiach, quien viene también en una condición de obediencia, en una condición de humildad, dice la palabra que se hizo pobre aún para ser con nosotros y que a través de él vendrá el tiempo de la redención. Por lo tanto, Moshe es ese primer alto nivel y luego posteriormente veremos a Yeshua HaMashiach cumpliendo el gran propósito del Padre en nuestras vidas. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y todas las palabras que yo digo vienen y provienen de la prudencia, de la sabiduría y de la bendición de mi Padre. Así que mis amados hermanos, este es nuestro cierre, ciclo anual de Parashá. Estoy muy contento y agradecido con todos ustedes, hermanos. Su apoyo, sus mensajes, sus tareas, su cotidiana fidelidad con nuestro programa. Así es que les invito para que a partir de hoy mismo, cuando continuemos ya con Bereshit, capítulo 1, verso 1, y retomamos inmediatamente, porque repito, concluye Parashá 54 y comenzamos inmediatamente Bereshit. A partir de este año, todas nuestras enseñanzas, Iglesia Cristiana Integral, Estudio Bíblico Devocional, Estudio Bíblico Maná, todo lo que tenemos reunido como material para ustedes puede estar disponible. Usted lo va a buscar, por favor, a través de Estudio Bíblico Maná. Téngalo presente, Estudio Bíblico Maná será el lugar donde concentraremos toda la escuela, todo el estudio bíblico, toda la palabra, las enseñanzas, nuestro Shabbat, Estudio Bíblico Maná, todo lo vamos a llevar a este punto. Ese será nuestro sitio de encuentro permanentemente para que usted tenga disponibilidad de todo nuestro material de estudio y podamos todos aprender. Mis amados hermanos, un privilegio servir a nuestro Padre Eterno. Gracias por acompañarnos. Gracias por permitirme durante este ciclo de este año haber podido compartir día a día esta preciosa enseñanza de la palabra de Dios. Para ustedes, mis amados hermanos, shalom, bendiciones y muchísimas gracias. Amén.